Hola de nuevo desde el programa que ustedes conocen, se llama La Piquera, en la Reserva Biológica La Tirimbina. Al fondo ustedes pueden ver un puente colgante que cruza el río Sarapiquí. Este puente tiene una longitud de 260 metros. Es muy interesante que se den la oportunidad de venir a transitarlo, porque se tambalea y es una experiencia muy bonita estar oyendo el río, ver el río, oler el ambiente y sentir el clima húmedo que hay aquí. Como ustedes lo han visto en programas anteriores y lo que queremos es hablar de las abejas, hoy me acompaña una persona muy importante no solo por sus títulos, que aunque los voy a decir, él conoce mucho de las abejas y está muy identificado con las abejas y por eso me acompaña hoy. El máster Luis Sánchez Chávez, él es académico catedrático, coordinador del programa integrado de ecología y polinización y coordinador de la maestría en apicultura tropical de la Universidad Nacional. Imagínense ustedes a quién vamos a escuchar. Don Luis, muchas gracias. Con mucho gusto, don Jorge. Realmente muy agradecido por esta invitación y este esfuerzo suyo por apoyar los temas ambientales en la provincia y en general en el país. También muy agradecido, se lo digo de corazón, desde el punto de vista de sus esfuerzos por la protección de las abejas y porque el gran público, a través de su programa La Piquera, un nombre muy simbólico, esté interesado en estos temas, ¿verdad? Que son temas actuales y son temas de siempre. Entonces aquí en La Tirimbina, un vergel, un paraíso, sí, ¿verdad? Con este fondo, como nos explicaba don Pedro ahora en la caminata, realmente los invitamos a que vengan, es súper relajante. Hay un nuevo turismo, ¿verdad? Que busca estas situaciones de paz, de tranquilidad, que se llama el turismo de los ecos o las escuchas del bosque, ¿verdad? Y aquí, en este majestuoso puente, lo podemos combinar con el estruendo, la música más bien, que nos da el agua, que nos da la vida, sí, y que participa en toda esta cadena en la cual las abejas indiscutiblemente tienen un papel fundamental en lo que es el sostenimiento de la vida en este planeta. Entonces aquí estamos, ¿verdad? Los amantes, los estudiosos de las abejas, siempre nos vamos a encontrar en estos vergeles, en estos lugares, para hablar del tema que nos interesa y que le ha interesado a usted y que el público se lo agradece mucho. ¿Qué ha visto usted, don Luis, en La Tirimbina? Bueno, ¿qué no hemos visto? Hemos visto una exuberancia, ¿verdad? Una majestuosidad de bosque realmente muy cerca aquí de lo que es la carretera principal. Camina unos metros y ya se le cambia el chip. Uno siente ese olor a lo que es el bosque tropical, ese ambiente cálido, húmedo, sí, esa riqueza, y vemos el verde, ¿verdad? Y algunas flores como estas que despuntan y que conversábamos ahora. Esta es una flor de ceiba pentandra, un árbol que atrae mucho a las abejas y que, como ven aquí, tiene muchos estambres. El estambre es la parte de la flor que es la parte masculina, ¿verdad? En donde está el polen, los granos de polen, y las abejas van a estas flores buscando, algunas el néctar, otras el polen, porque este es el alimento de ellas. El polen en particular es la proteína, es como decir la carne que consumimos nosotros, o las personas que no comen carne, la soya o las cosas que tienen que ver, los frijoles por ejemplo. Entonces esta es la proteína con la cual ellas hacen sus cambios de tejidos, su crecimiento, sus mudas, etc. Y el néctar, ¿verdad? Que es muy importante porque es el combustible. Las abejas usan la locomoción del vuelo, por eso son tan indispensables en lo que son los servicios de polinización, porque nos pueden dispersar el polen a larga o corta distancia. Las plantas como esta, entonces están en una situación estática y ellas requieren reproducirse, igual que requerimos reproducirnos nosotros o los animales, pero al estar estáticas tienen ese problema de que no pueden moverse para conseguir su pareja. Entonces ellas lo que hacen es utilizar vectores. Lo voy a poner muy sencillo para no dar palabras tan técnicas. Utilizan taxis o Ubers, como hablan ahora las nuevas generaciones, para moverse de un lugar a otro, y de esa forma así llevan la célula reproductiva masculina, y cuando llegan a un a un estigma, que es la parte reproductiva femenina en la flor, empieza todo el conjugo de la vida. Ahí empieza a hacerse ya lo que es la germinación, la formación del fruto y la semilla. Ahí
cosas muy importantes de las que he estado hablando con Luis, que vamos a ampliar en otros espacios. Pero bastó con que recogiéramos esa flor que Luis tiene ahí en la mano para que yo me imaginara, como lo he dicho en otros programas y lo he dicho en el plenario legislativo, una nube de insecticidas cayéndole a esta flor en una actividad agrícola, Luis. Así es. Llegó la abeja y hasta ahí llegó. Esa es una de las cosas que tenemos que tener, de corazón se los digo, ¿verdad? Una conciencia ambiental proactiva, en el sentido de que igual somos personas que creemos en el progreso, creemos en los esfuerzos por levantar la agroeconomía, creemos en los modelos productivos, pero tenemos que forjarnos en un cambio de paradigma. Eso es lo que yo siempre les digo a los estudiantes, a los niños, a las personas como ustedes que les encantan estos temas, que no es justo, ¿verdad? Que por el ánimo de lucro, por la necesidad de producir, no hagamos un esfuerzo por la protección y la conservación ambiental como lo hacen estos espacios aquí en la Tirimbina. Aquí estamos cerca, muy cerca de la franja grande de producción de piña, ¿verdad? Que es un cultivo que está en expansión, que obviamente da mucho trabajo a las poblaciones de estos cantones de aquí, que son muy importantes como ingreso y que ahora que estamos en pandemia, obviamente generan su riqueza, ¿verdad? Y la distribuyen en varias escalas a lo que es las personas que trabajan en fincas. Pero también el finquero y el productor, y creo que en esto don Jorge también ha tomado una bandera muy importante, debe de concientizarse en que hay medios para lograr una producción más armoniosa. Y esta producción armoniosa es tratando de mirar un nuevo paradigma de producir. Eliminar esta nube de químicos que él nos dice, ¿verdad? Hay muchas formas alternativas de controlar plagas y enfermedades que quizás tienen un poquito más de inversión, pero a largo y mediano plazo nos van a dar más rédito. Porque Costa Rica es un país que ama la naturaleza. Aquí encontramos turistas que lo que buscan es ese modelo, ¿verdad? Y cuando empiezan a descubrirse las máscaras de los ojos, se dan cuenta que en algún momento se hace un abuso, ¿verdad? de todo lo que son los agroquímicos. Y estos agroquímicos, ¿verdad? Por ejemplo el fipronil, que tanto se ha discutido ahora y que tanta muerte de abejas ha dado en otros cantones, y aquí en las piñeras, por ejemplo, con los neonicotinoides y otros insecticidas de nueva generación, debemos llamar la atención para que no se haga un uso irracional, inadecuado de estos agroquímicos que procuran mejorar la producción, pero que indefectiblemente van a provocar alguna situación de envenenamiento, ¿verdad? No solo de las abejas que producen miel, que son a veces las que llaman la atención a la prensa, ¿verdad? Las abejas Apis mellifera, sino muchas abejas que aquí son indispensables para que los árboles se reproduzcan a larga y corta distancia. Son las abejas que son los polinizadores naturales del bosque. Y en ese sentido queremos, ¿verdad? De una manera consensuada, buscar que se logre una comunicación entre los sectores para que poco a poco, usando lo que es la educación ambiental y lo que es la investigación, se logre un cambio en este tipo de modelos de desarrollo. Ese consejo de Luis lo hemos comentado en diferentes espacios. Este ha sido uno de ellos, en plenario legislativo también, y concluimos en lo que ha dicho Luis, es el uso racional, es el uso que se indica en la etiqueta. Ahí está la forma adecuada de aplicar un agroquímico y evitar la intoxicación de abejas. Entonces, creemos conciencia en esto. Hay cosas que son para muchos conocidas, pero para otros no. Y Luis, en el próximo capítulo de Hoy en 8, nos va a hablar un poquito, porque lo vimos aquí en la Tirimbina, nos va a hablar un poquito de cómo hacen las abejas para comunicarle a las otras donde hay una fuente de alimento, las distancias que recorren, los símbolos o los signos que usan para hacer esa comunicación, y un poquito más de la estructura de las abejas en una colmena o en una colonia.
Acuérdense que si hay aquí un grupo de abejas, se llama colonia porque están en su estado natural. Si ese grupo de abejas está en una cajita, en una casa, ya es una colmena porque ya hubo una intervención del hombre. Pero eso más adelante, en el próximo miércoles, lo vamos a ver. Si Luis nos lo permite, ¿verdad, Luis? Con mucho gusto, estamos para servirle y para compartir, porque en estos espacios todos aprendemos de todos. Y eso es lo que llamamos un diálogo de saberes. Aquí don Jorge aprendemos y él tiene ahora una voluntad de aceptación con el pueblo, y es muy bueno que en este sentido él tome esa bandera, ¿verdad? En procura de lo que es el bienestar del medio ambiente y al final es el bienestar de las personas. En relación a lo de los agroquímicos, yo diría que también no solo es saber usar la etiqueta, sino en algún momento ir paulatinamente cambiando hacia una producción de un modelo que no use los químicos. Allá hay en otras latitudes, en otros lugares, algunos productos que son muchísimo más amigables con abejas e insectos en general, y ahí es donde en algún momento la investigación tiene que también ir abriendo una senda, en procura de que este país siga teniendo ante la comunidad internacional y local ese pasaporte de país verde, ese pasaporte de país amigable con la naturaleza y país biodiverso, riquísimo, como aquí en la Tirimbina, ¿verdad? En donde nos sentimos como en el paraíso terrenal. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Muchísimas gracias.